Muy buenos días, amados amigos y hermanos que se conectan a través de este medio de el Facebook para continuar con las lecturas de nuestra o de las Sagradas Escrituras. Vamos esta noche a continuar y les pido una disculpa, hermanos, ayer y desde antier, usted sabe, he estado batallando mucho con el internet. Ahora no. Pues el celular que tengo tiene internet, hermano, pero ¿qué pasó? Que ahora no sé por qué ya no puedo, bueno, no podía pasarle señal al otro celular para, pues donde me apoyo para eh, las lecturas. Pero anoche estuve ahí duro y duro buscando y pidiendo información en Google, en YouTube, para ver cómo podía solucionar ese problema y gracias a Dios lo logramos en el nombre de Jesús y aquí estamos ya listos. Así que disponga su corazón y su mente, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder exponer esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, gracias te doy por este nuevo amanecer, mi Dios. Toda la honra, toda la gloria son para ti. A ti la alabanza, mi Dios, a ti la gloria, porque tú eres merecedor de gloria. En esta hora, Padre, te ruego y te pido, Señor, que me des la sabiduría, la facilidad de palabra, para poder exponer la palabra, la lectura, aquí juntamente con mis hermanos y hermanas que se unen. Gracias te doy y te pido que nos des sabiduría, Señor. Permíteme poder exponerla con toda autoridad, denuedo y humildad, Señor. Yo reconozco que sin ti no soy nada, Señor, sin ti no podría hacerlo, pero tú eres bueno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, abra su Biblia, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos con el libro de Hebreos capítulo 11. Y vamos a darle lectura a unos versículos de la Escritura. Dice así Hebreos 11:1. Saludo a todos y cada uno de ustedes en el amor del Señor, esperando que estén bien. Que no deje de asistir a las lecturas, hermano. Siga leyendo la palabra, siga aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí vamos a leer, hasta el verso 6, hermanos. Ahí nos vamos a detener para poder escudriñar los versículos siguientes. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Dice así, es pues la certeza de lo que se espera. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Amén. A mí la fe, mi vista, mi sentido de vista me da la convicción de que yo traigo una pulsera puesta en la mano derecha, ¿verdad? No necesito fe para creer que traigo una pulsera en la mano, ¿verdad? Sino que mi vista, mi sentido de la vista me dice que yo la veo, que ahí está. Pero la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Mi fe, mi sentido de fe me da la convicción
del invisible mundo espiritual que todavía yo no veo. Yo no veo a Jesús, yo no veo la Nueva Jerusalén, yo no veo el trono de Dios, pero mi fe me deja entender, me deja saber y estoy 100% convencido de que cuando yo muera, seré traspuesto, seré llevado a un lugar que no he visto, pero que sé por fe que existe. Sé que un día estaremos con Él y también sé que Él está conmigo y que aunque no lo veo, Él camina conmigo. Ese es el sentido de la fe. La fe tiene sus evidencias. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, pero sus evidencias nos pueden ser medidas en un laboratorio. Pero sus evidencias de la fe no pueden ser medidas en un laboratorio. Tienen que ser entendidas espiritualmente. Como cuando usted va al doctor y le dicen, usted tiene cáncer y esto y lo otro, y usted le dice, yo tengo fe de que mi Dios me va a sanar. Para el doctor usted sana en el hospital y los doctores son los que creen que pueden hacer algo por su cáncer, porque ellos no entienden la fe. Pero nosotros decimos, no, mi Dios puede hacer un milagro en mí. Por fe, yo creo que mi Dios me sana, ¿verdad? O sea que nuestra fe no puede ser medida en un laboratorio. Sus pruebas no son las de los sentidos, las cuales producen ser... A ver, espérame. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor de Hebreos está diciendo que ella tiene sus evidencias. Sus pruebas no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. Y sí, ¿verdad? Yo creo que estoy en una casa porque veo el techo, porque veo las paredes. Esa es la evidencia de mi vista física. Yo creo que me subo o que tengo un carro porque lo veo ahí enfrente, ¿verdad? Esa es la convicción de mi vista física. Hay un dicho en el mundo que dice, si no veo, no creo, ¿verdad? Porque hay gente que ocupa la evidencia física, ver, para poder creer. Hay otras veces que decimos, si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible, hermano. Ahora, hay dos tipos de fe. Ahora, ¿todo mundo tiene fe? Sí, hermano, todo mundo tiene fe. Pero mire cómo es de curioso esto, que cuando éramos idólatras, cuando adorábamos a ciertos personajes santos, entre comillas, imágenes, hermano, era para mí sorprendente ver la fe de muchos católicos que hacían sus peregrinaciones, hacían sus mandas o pagaban mandas, no sé qué tanto hacían, y viajaban de un estado a otro estado o de un país a otro país para ir a ver a una supuesta imagen o ídolo que esperaban un milagro de ellos. Pero esa gente, hermano, cuando salía de su casa para hacer una peregrinación por ciertos kilómetros o millas, iban con fe de que esa imagen en su debido tiempo les iba a responder. Y por la fe que ellos tenían, obtenían esa petición que habían hecho. Entonces luego venimos y somos convertidos de los ídolos al Dios viviente
Y como que cuando estamos acá de este lado se nos acaba la fe. Dejamos de creer como creíamos antes. Antes teníamos una fe en las imágenes, en los ídolos. Y cuando vienes al camino del Señor, entonces mengua tu fe se debilita. Y no sé qué pasa con muchos cristianos que ya no tienen la misma fe. Entonces, imagínense, cuando andábamos de adoraestucos y palos, pareciera que la fe era más fuerte que la que hoy tenemos en Cristo Jesús. Porque hay veces que hay hermanos que ya no creen en las promesas de Dios. Entonces, la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden visible. El orden invisible. Nosotros tenemos que, por eso comienza este versículo, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que se espera, de lo que no se ve. Si usted tiene la sustancia ante usted, si usted puede verla, ¿de qué sirve la fe? Sí, si yo digo, ¿cómo le puedo poner un ejemplo? Yo quiero tener un carro. No tengo dinero, no tengo cómo empezar, pero yo quiero un carro. Pero digo, no, pues no tengo dinero, no tengo ni cómo le voy a hacer. Pero imagínese si viera el carro aquí parqueado afuera de su casa. Entonces sí lo creería, ¿verdad? Entonces dice, no, sí, yo tengo un carro porque está ahí parqueado. Pero hermano, usted necesita creer sin tener la sustancia, sin tener el carro todavía. Por ejemplo, los que anhelan una casa, los que anhelan una esposa, un esposo, tenemos que creer y decir, yo declaro que sí, lo voy a tener. Mire, hermano, cuán importante es lo que sale de nuestra boca. Yo tengo, yo lo veo, yo sé que mi Dios me está bendiciendo, yo sé que mi Dios a su tiempo va a proveer, yo sé que yo voy a tener esto, en el nombre de Jesús lo declaro, lo veo, lo creo, lo veo, lo creo, lo veo, lo creo, aunque todavía no lo veas físicamente. Pero tenemos que creer, esa es la fe, creer lo que no ves. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Mire bien, la fe se necesita para aquello que todavía no puedes ver ni tocar. Es como cuando te casas, ¿no? Te casas y lo que uno quiere a veces, lo primero que uno quiere, pues son hijos, ¿verdad? Y no lo ves ni lo puedes tocar, pero lo puedes ver por fe. No, si mi esposa va a salir embarazada y yo voy a tener a mis babies o mi nena o mi nene y yo lo creo que Dios me va a bendecir con hijos. Es por fe, ¿verdad? No ve al bebé, incluso aun cuando está en el vientre de la mamá, el bebé usted no lo puede ver, ni tocar. Pero usted sabe que en determinado tiempo ese bebé va a salir y usted lo va a tener en sus brazos y lo va a tocar, lo va a ver. Es por fe. La fe no contradice la razón a pesar de que puede ir más allá de la razón. O sea, la fe no contradice la razón. La razón es que mi razonamiento me deja pensar, me deja entender que yo tengo esto, que yo puedo tener aquello. Pero si yo le agrego a eso la fe, no va en contra de la razón. Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es un libro más único, original, jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Esto es, ponga atención en esto.
Yo puedo dar un discurso, una conferencia a las personas y decirles que la Biblia es el libro más antiguo que existe. Yo puedo decirle a la multitud que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. También puedo decirle a la gente que la Biblia es el libro que más ha impactado a la humanidad. Yo se lo puedo decir. Pero ¿cómo la gente podrá oírme y usar su razón? Pero ¿cómo podría yo comprobar que lo que estoy diciendo es verdad? Solamente con la fe puedo probar que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando una de esas personas de la multitud decide por fe creer en la palabra de Dios, entonces la palabra obra y puedo dar testimonio de que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que cuando uno le tiene fe puede obrar de una manera poderosa en la vida del ser humano. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. La fe va más allá de la razón, del raciocinio del ser humano, pero no va en contra de la razón. Es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o entendimiento intelectual. Es la disposición de creer, confiar y aferrarte. Oiga bien. Ahí donde dice este pasaje de la escritura, es pues la fe, la certeza, la convicción. Entonces, hermano, la fe, hermano, en Cristo Jesús, estos hebreos, recordemos que estaban desalentados. Estos hebreos, hermano, estaban desanimados. Y el escritor de Hebreos les comienza a hablar acerca de la fe, de la convicción, de la certeza de la fe. Y les dice, la fe no es una simple, bueno, ese es el comentarista, la fe no es una simple creencia, hermano. No es solamente creer que Dios existe. No es solamente creer que Dios es poderoso. No es solamente creer que Él hizo los cielos y la tierra. No, tampoco no se conforma la fe en entenderlo, en volverte un entendido o un intelectual. No te conformes con decir, no, pues yo lo creo, ya lo entendí, ya entendí que Dios hizo esto, ya entendí que Dios es poderoso, ya entendí. No, sino que la fe tiene que hacerte una persona disponible. Tienes que tener disposición. Y al tener esa disposición tienes que confiar en Dios. Me dispongo a creer, a confiar en Dios. Me dispongo a realmente a creerle a Dios. Y aferrarte. Aferrarte a aquello que tanto has anhelado y no ha llegado a tu vida. Esa es la fe, hermano. La fe es no decir, no. Mire, una de las cosas que yo oigo mucho en cuanto a los matrimonios o a las parejas que, en este caso a los jóvenes, a los solteros, tanto hermanas como hermanos, que he platicado con muchos hermanos, muchas hermanas, que dicen, no, yo ya no, ya estoy viejo para eso. No, para mí ya no. Yo siento que ya me quedé sola. Yo siento que ya me quedé solo. Han dejado de aferrarse. Han dejado de confiar. Han dejado de creer. Guay. ¿Por qué? Hermano, la fe es confiar, es creer, es esperar.
Y vamos a ver unos ejemplos que el escritor de Hebreos le da a estos hebreos desalentados, a estos que... ¿Por qué el escritor de Hebreos termina hablando? Bueno, no termina todavía el libro de Hebreos, pero en el capítulo 11 comienza a hablarles de la fe, porque ¿qué vio en ellos? El escritor de Hebreos vio una fe que comenzó a menguar, a dejar de confiar, a dejar de creer, a dejar de aferrarse a la fe. Versículo 2 dice, la fe permitió salir adelante a personas en el pasado. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí el escritor de Hebreos los traslada al pasado. Todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común. Mire, todos los antiguos, los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios del ayer, tuvieron diferentes circunstancias, problemas, situaciones, pero todos ellos tenían algo en común, y esto era la fe. Ahora yo te pregunto, si lo trasladamos a este tiempo, todos y cada uno de nosotros en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, con diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes situaciones, todos tenemos diferentes problemas, situaciones, pero tenemos en común la fe, o hay muchos que ya ni fe tienen. ¿Qué me puede decir de eso? Estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo. Un comentario. La fe da entendimiento del mundo invisible. Ahora leemos en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve, cielo, tierra, mar, nubes, estrellas, sol, luna, animales, plantas, árboles, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no veíamos, bueno, cuando fue creado esto, hermano, no había nada. Pero dice aquí que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo es que el universo fue constituido? ¿Por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dio orden, sea la luz, y fue la luz. Esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis, capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Pero también, ¿cómo lo explica el salmista? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto vamos a leerlo, hermano, en Salmos 33, del 6, el verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió.
Mire que Dios, hermano, por eso Él es el creador de lo visible y lo invisible. Ahora, Dios, hermano, Él crea de la nada, hermano. O sea, Dios, lo que quiero decirle que Dios no ocupa que decirle a un ángel, a ver, tráeme 3 libras de agua, o 3 litros de agua, perdón, 3 libras de tierra, tráeme un poquito de esta hierba y tráeme porque voy a crear algo, no sé, un ser. No, hermano. Dios no ocupa nada de material para crear. Él da la orden con su palabra, sea la luz, ¡fum!, fue la luz. Miren la diferencia entre nuestro creador y nosotros como creadores, mire. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Pero nosotros, hermano, hemos creado cosas, sí, pero hemos creado cosas a partir de la materia, ¿verdad? Yo para poder hacer un pan o una pizza, necesito la harina que ya existe. Yo no creé la harina, ¿verdad? Yo necesito agua. Yo no creé, yo no creé la agua. Yo necesito levadura. Yo no le di vida a la levadura. Entonces nosotros creamos un pan a partir de la materia, pero Dios crea de la nada. Por la fe, por su palabra. Entonces, por la fe entendemos, nosotros no vimos este acto de la creación, no lo vimos, ¿verdad? Solo sabemos por fe. Por fe, mire cómo ahí entra la fe, hermano. Yo por fe creo que Dios creó los cielos y la tierra. Yo no creo en la teoría del Big Bang, de que esto fue una explosión y que a través de una explosión se formaron los cielos y la tierra y las plantas. No, hermano. Mi fe me lleva a creer que Dios creó todo lo que existe. También lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Y ese diseñador es Dios, ¿verdad? Una vez más, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Volvemos a hacer hincapié en eso. Amén. Bueno. Por la fe entendemos. Este texto no dice que Dios creó el mundo con fe. ¿Cómo Dios ve y conoce todas las cosas? La fe en el sentido humano es superficial para Él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿qué no puede ver Dios si Dios lo ve todo? ¿Qué podría esperar un ser soberano? De modo dice el versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La mayoría de los científicos de la época en que fue escrito Hebreos creían que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada. Mire, como este pasaje de Hebreos, hermano, donde dice, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos de aquel tiempo del libro de Hebreos, cuando Hebreos fue escrito, hermano, los científicos de aquellos días creían que el universo había sido creado de materia ya existente. Ese era el concepto del científico de aquel tiempo. No, esto fue formado porque ya había elementos, ya había materia.
Pero cuando el escritor de Hebreos escribió este verso, les dio en todo y con todo. Por eso dice, de modo, hablándole a los científicos quizás, de modo que lo que se ve, les estaba diciendo a los científicos, fue hecho de lo que no se veía. O sea, no había materia, no había nada material. Lo que ahorita vemos fue hecho de la nada. Pero la Biblia corrige este malentendido, ¿verdad? La Biblia les corrige a estos científicos. Cuando este pasaje de la Escritura, de modo que lo que se ve fue hecho de la nada, a partir de la nada. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios poderoso que crea a partir de la nada. Imagínese, hermano, se ha puesto usted a pensar cuando Dios decide crear la lumbrera mayor, las estrellas, ¿cómo es que Dios con la palabra, con su palabra, Él habló y ¡pum!, fueron apareciendo las estrellas, la lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor que es la luna? Con su palabra dijo, sean los animales terrestres, los del mar, todos los animales que hoy vemos, hermano, cuadrúpedos, reptiles, todos los animales que hoy vemos con la palabra de Dios. Cómo Dios es tan poderoso, tan grande, que a veces tu mente y mi mente no pueden, se pueden poner a trabajar. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo sería esto? Y no podemos llegar a una conclusión de cómo Dios puede hacer semejantes cosas. Porque Él es el Todopoderoso, hermano. Tremendo Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al verso 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Ahí ya los empieza a motivar con los antiguos, ¿verdad? Empezando con Dios mismo. Dios empezó a motivar este escritor de Hebreos a los judíos hebreos, los empezó a motivar primeramente con Dios, con la creación que Dios hizo. Y luego habla de los primeros dos hermanos, que fue Abel y Caín, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Siempre ha existido una pregunta: ¿cuál fue la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel? Esto lo vemos en Génesis 4, 3 al 5, que dice: y sucedió que con el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de éste. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín se enojó y mucho, y su semblante decayó. No era que un sacrificio era de animales y el otro era de vegetales. No, ese no fue el problema, hermano. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por fe. Por fe. Abel, tenemos entendido que conocía al Eterno. Y por esa fe que él tenía, ofreció más excelente sacrificio a Jehová.
El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que por este fue sacrificado por fe. Esa fue la diferencia entre el sacrificio de Abel y de Caín. Hay diferentes posturas, hermano. Por ejemplo, podemos ponernos a pensar también que aparte de la fe de Abel, Abel ofreció un sacrificio a Jehová por fe, con fe. Pero también notemos esta palabra, más excelente sacrificio. Hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la excelencia del sacrificio de Abel, podemos pensar, hermano, en el esmero, en la dedicación que tomó Abel para dedicar este sacrificio. A veces yo he comparado el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero concuerda con lo que estamos hablando. Podemos comparar el sacrificio de Abel y de Caín con el sacrificio que nosotros ofrecemos cada día. Mire, cuando nosotros llegamos al templo, tú y yo decidimos qué sacrificio ofrecer en el templo. Sí. ¿Por qué vamos primeramente al templo? Por fe, por la fe, porque creemos que al llegar al templo nos congregamos como iglesia y nos congregamos ¿para qué? Para adorar a un Dios vivo. Es por fe que llegamos. Si yo no creyera que existe un Dios vivo, pues ¿yo a qué voy ahí? Si yo no creyera que mi Dios es invisible, yo no iría al templo. Si yo no creyere que mi Dios es espíritu y es verdad, yo no iría al templo. Seguiría siendo un católico que necesito ver un templo lleno de imágenes para creer que ahí está Dios. Pero por cuanto ahora mi fe no necesito ver para creer, me lleva al templo. Primero que nada, primer punto, esa es la fe. Yo voy al templo a reunirme con la iglesia por fe, porque vamos a adorar a nuestro Dios invisible. Pero ¿cuál es el segundo punto? Abel y Caín. Ahora, cuando tú sabes que en el templo se manifiesta la presencia de Dios, está la iglesia, ¿cuál es el sacrificio que tú llevas al templo? Mire, hermano, esto es importante. ¿Cuál es el sacrificio que llevas? ¿El de Caín o el de Abel? Sí. Si yo llego al templo y comienza la alabanza, comienza la adoración, pero yo me mantengo indiferente en la alabanza, con mis manos sobre la silla. ¿Ha notado que en la mayoría de las congregaciones hay varones, esto se da más en los varones, algunas hermanas también, ponen la mano en la silla y ahí están recargados, parecen viejitos? Está la alabanza, está la adoración, no tienen tiempo para levantar sus manos, para cerrar sus ojos, para platicar con Dios, no se entregan como un sacrificio en la alabanza. Muchas veces no cantan. Entiendo a los nuevos o a los que no se saben los cantos, pero yo siempre he dicho que si no te sabes los cantos, cierra tus ojos y platica con Dios. Ahí está Él. Hay hermanos que no aplauden, que no levantan las manos, que no cantan, que se distraen, que se sientan, que están viendo a los demás.
Entonces, hermano, la ofrenda, perdón, la alabanza, la adoración es una ofrenda, es un sacrificio de alabanza a Dios. Y si tú te mantienes indiferente, tú no llevas el sacrificio de Abel. Tú estás ofreciendo el sacrificio de Caín, como caiga y como sea. Hermano, Abel, yo me imagino a Abel que cuando él fue a ofrecer sacrificio, pero antes de irlo a ofrecer, él fue y escogió lo mejor que había en su rebaño. Él entre todas las ovejas a lo mejor se pasó tiempo buscando y revisando el animal, porque ellos tenían que revisar el animal, que no estuviera herido, con cicatrices, que no tuviera alguna llaga de alguna enfermedad o animales. No, tenía que ser un animal perfecto, hermano. Y Abel se tomó el tiempo. Y yo me imagino la dedicación que tuvo al ofrecer el sacrificio. Y Caín pudo haber sido todo lo contrario. Él llegó y vio las hierbas, vio todo esto y ¡pum! Le dio machete a lo primero que encontró y vámonos. Y lo echó ahí al altar y le prendió lumbre y ya. Y muchas veces así llegamos al templo, como Caín. Llegas al templo, te sientas como que con de malas, sin ganas, apenas si le das las uñas a los hermanos cuando los saludas, con tu cara de fuchi. Empieza la alabanza, ni cantas, ni aplaudes, ni te gozas, ni oras. Vas por compromiso, porque te llevaron, porque la esposa te dijo que fueras o porque el esposo te dijo que fueras. Y entonces tu sacrificio, tu ofrenda, tu fe, hermano, no sirve para nada. Ok. El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que porque éste fue sacrificado por fe. Porque sin duda la grasa de los animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. No, ¿verdad? No era el aroma del animal, sino el corazón, la fe con el que uno llega a Dios, hermano. Dando Dios, déjeme ver a qué horas son, hermano. Vamos a continuar. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo dio Dios testimonio de las ofrendas de Abel? ¿De qué manera Dios dio testimonio de que le agradó la ofrenda de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego del cielo. Recuerda que los sacrificios, cuando era agradable a Dios, Dios enviaba fuego y consumía el sacrificio. Eso era una señal de que el sacrificio había sido agradable a Dios. Esto lo vemos en Levítico 9:24, cuando fue la dedicación del tabernáculo, que dice el versículo: y salió fuego de delante de Jehová y consumió sobre el altar el holocausto y la grosura, el cual, viendo todo el pueblo, gritó y se postró sobre sus rostros. También cuando fue dedicado el templo, o el templo de Salomón, en 2 de Crónicas 7:1, que dice: cuando Salomón hubo terminado de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Mire qué tremendo es ofrecer un sacrificio con fe, con pasión, de lo mejor. Y también pasó con las ofrendas de David, hechas por el rey David, en Primera de Crónicas 21:26, que dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz.
e invocó a Jehová, y él respondió desde el cielo por fuego sobre el altar del holocausto. Amén. También en Primera de Reyes 18:38, que dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Esto es lo que sucedió cuando Elías y los profetas de Baal, hermano, ¿verdad? Cómo Dios manifestaba el agrado de un sacrificio. Entonces, hermano, cuando nosotros ofrecemos un sacrificio por fe y agradable a Dios, sin duda alguna, hermano, Dios mostrará su agrado, su satisfacción hacia ti, hacia mí, cuando vamos al altar, cuando vamos al templo con un sacrificio agradable. Así es que no ofrezcas un sacrificio a la ligera. Dispón tu corazón para ofrecer un sacrificio por fe agradable al Maestro. Y voy a terminar con esto diciendo: y muerto aún habla por ella, porque así dice el versículo. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra. Oiga bien, la fe no siempre es recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel, ¿se acuerda? Que cuando Caín mató a Abel y fue regada su sangre, el Eterno le dijo a Caín: la sangre de Abel clama a mí por justicia, algo así dice, recordándonos el valor de la eternidad. Este pasaje de la Escritura de donde termina diciendo que la sangre de Abel clama, nos recuerda la eternidad. ¿Cómo sería esto, hermano? Que después de muerto podemos, cómo Dios da testimonio de la sangre de Abel. Y esto nos pone a pensar en la eternidad, hermano. ¿Por qué en la eternidad? Porque recordemos, hermano, algunos pasajes como el libro de Apocalipsis, que nos habla de las almas que claman por justicia. Eso nos hace pensar que después de la muerte, cuando nuestra sangre es derramada, ya sea por asesinato o X, hay una eternidad de la cual hemos hablado en pasajes anteriores, acerca de la eternidad en el cielo o en el infierno. Y bueno, yo me voy a quedar en este versículo. Me quedé pensando en este verso. Bueno, me voy a detener aquí. Quizás no hice la hora completa, pero yo tengo que salir a trabajar ahorita, hermano. Y deseo que esta palabra pues sea de bendición y sigamos en la lectura de la palabra. Nos faltan, si no me equivoco, 2 capítulos para terminar Hebreos. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, que tengan un excelente día, mil bendiciones y que pase buenas noches también, porque va a haber esta lectura de noche. La paz del Eterno sea con usted. Shalom, shalom. Saludos a todos, bendiciones.